¿Cuál es el lado oscuro del arte? ¿Cómo atravesar este lado oscuro del arte para que no nos impida vivir del arte o de nuestro emprendimiento creativo? Hola, soy Nahuel García Buscemi de Cómo Vivir del Arte y hoy aquí vamos a conversar sobre este tema, el lado oscuro del arte y cómo hacer para que no nos impida vivir de nuestro arte o de nuestro emprendimiento creativo. ¿Me acompañás? ¿Cuál es el lado oscuro del arte? Primero vamos a definir qué es exactamente para mí el lado oscuro del arte. Y el lado oscuro del arte tiene que ver con la queja y la resistencia interna que todos tenemos a la hora de rentabilizar y comercializar nuestro arte. La queja es algo en la que todos caemos y nos quejamos de que en este país es muy difícil vivir del arte, no se puede vivir del arte, son muy pocos los artistas que llegan. Todo esto son quejas que vamos diciendo permanentemente sin darnos cuenta y nos frena en este sueño o en este logro de vivir de nuestro arte. ¿Por qué surge esta queja? Por la resistencia interna que todos tenemos a lograr eso que amamos. Hay una parte nuestra, un lado oscuro, por ponerle un nombre, como lleva por título este video, un lado oscuro que habla de la resistencia. Implica la resistencia, el resistirnos en algún punto a lograr eso que amamos. Quizás porque no queremos pasar por todo lo que hay que pasar para lograr ese sueño que tanto anhelamos. Pensamos que el proceso para poder lograr ese sueño que amamos con nuestro arte es un proceso que nos costará, que está parado en el sacrificio, que nos tenemos que sacrificar y sufrir. Y hoy vamos a conversar de cómo este lado oscuro nos impide vivir del arte. Todo esto que pensamos va en contra de lograr nuestros sueños. ¿Y qué hacer para poder atravesar esto de forma efectiva para que deje de ser un obstáculo en nuestra vida como artista o como emprendedor creativo? Por esto, hoy quiero que conversemos de 5 claves con respecto a este punto de cómo superar el lado oscuro para vivir del arte. Y la número 1 es, ¿el arte tiene un lado oscuro? No, el arte no tiene un lado oscuro, el que lo tiene es el artista. El artista es el que tiene este lado oscuro, con estas contradicciones que te comentaba antes. Por lo tanto, te propongo acá que vos empieces a centrarte en lo que vos podés controlar y no en lo que no podés controlar. En nuestra vida hay variables que no las podemos controlar. Por ejemplo, cuando llueve. Si bien está el servicio meteorológico, está basado en probabilidades. No controlamos nosotros cuando llueve y cuando no. Esa sería una variable que no podemos controlar. En nuestro trabajo como artistas hay muchas variables que no las controlamos tampoco. Sin embargo, hay otras que sí las controlamos. Y me parece a mí que hay que tratar de maximizar todas las variables que controlamos. ¿Cuáles son las variables que controlamos? ¿A qué hora me levanto todos los días? ¿Cuántas horas voy a enfocarme en mi arte? ¿Cuántas horas voy a enfocarme en mejorar el negocio de mi arte? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son las estrategias que tengo que aprender en base a todo esto? Estas 5 variables de las que te comenté ahora son todas controlables. Vos las controlás, tenés el absoluto control de estas variables. Por lo tanto, te propongo que te enfoques en este tipo de variables, en lo que controlás vos y no en lo que no controlás. Si te enfocás en el gobierno, que el gobierno no propulsa el arte o que estamos en inflación, entonces la inflación hace que no pueda vender mejor mi arte. Todo esto son variables que no las controlás. No vale la pena que te enfoques en estas variables. Es perder el tiempo, porque no las controlamos. Entonces no podemos hacer nada para poder cambiarlas. El lado oscuro en tu arte vas a poder atravesarlo en la medida en que te enfoques en cambiar todo eso que está a tu alcance y que podés cambiar vos, que solamente depende de vos. La segunda clave de la que quiero que conversemos hoy implica las posibilidades versus las no posibilidades.
¿Qué significa esto y cómo se aplica en nuestro mundo del arte? Las posibilidades versus las no posibilidades es un concepto que implica dónde pones tu foco. Si vas a poner tu foco en lo posible o tu foco en lo que no es posible para vos en este momento. Lo que no podés lograr en este momento. Te recomiendo, te sugiero o te propongo que te enfoques en las posibilidades y en cómo hacer para generar esas posibilidades a la hora de vivir del arte o de tu emprendimiento creativo. Nosotros somos los dueños de lo posible, siempre y cuando nos enfoquemos y planifiquemos para que eso que hoy es posible se transforme en un futuro cercano, en un hecho, en una realidad, en algo que se concretó. Sin darnos cuenta, diariamente vamos a poner el foco en uno de estos dos lugares, en lo posible o en lo no posible. Y en la medida en que pongamos el foco en lo no posible, no vamos a poder lograr lo posible. De ahí que te sugiero que tu foco de ahora en más lo pongas en lo posible. Hay algo peor que ser ignorante y es el tener toda la información y el conocimiento y no aplicarlo o no hacer nada con todo eso. En este canal hay mucha información sobre todo esto porque la idea es que vos dejes de ser ignorante y pases a tener el conocimiento para vivir del arte o de tu emprendimiento creativo. Pero una vez que vos tengas el conocimiento, es tu responsabilidad el que lo pongas en práctica, el que lo apliques. De nada sirve que tengas el conocimiento si no lo pones en práctica. La tercera clave de la que quiero que conversemos hoy con respecto a cómo hacer para atravesar el lado oscuro en el arte y en el artista que sos, tiene que ver con la resistencia. Te recomiendo que leas un libro con respecto a este tema que lleva por nombre La Guerra del Arte, de Steven Pressfield, si no me acuerdo mal el autor. De todos modos te lo voy a dejar en una imagen aquí para que vos lo puedas ver, donde el libro se basa en toda la resistencia interna que el artista tiene y da pautas prácticas, tips y trucos de cómo atravesarlo. La resistencia, que fue uno de los temas de los que hablamos al principio, va a estar siempre latente en todos nosotros. Hay una parte nuestra que va a resistirse a la hora de accionar. Y es importante que nosotros podamos incorporar herramientas y estrategias para poder trascender esta resistencia para que deje de ser un impedimento a la hora de vivir de nuestro arte o de nuestro emprendimiento creativo. Por lo tanto, te pregunto, ¿cuál es tu resistencia? ¿Cómo se manifiesta tu resistencia en tu vida que te impide hoy vivir del arte? Y te propongo que explores esto, porque para vivir del arte el camino es interno y luego se materializa en lo externo. La clave número 4 a la hora de atravesar el lado oscuro es la queja. ¿Cuánto tiempo por día invertís en quejarte? ¿Cuántas palabras diarias salen de tu boca que tienen que ver con la queja? Te recomiendo un ejercicio con respecto a esto que tiene que ver con no quejarte. Dejar la queja de lado. Cuando vos estás sintiendo que hablas con quejas, te propongo que frenes la frase. La queja no es buena, solo tiene una sola bondad, que es el descargarte. Pero no puede ser que tu vida, tu día, las 24 horas, se base en descargarte. Si tenés que descargar esa energía negativa todo el tiempo, estás mal usando esa energía. Por lo tanto, te propongo que empieces a ver cómo gestionás tu propia energía y tus pensamientos, que se transforman en quejas verbales. La cultura latinoamericana es una cultura en la que nos criamos todos basándonos en la queja. Seguramente las personas que vos tengas a tu alrededor se quejen del gobierno, de lo que sucede, del clima, de lo que pasa. Todo es una queja. Por lo tanto, te propongo que trates de dar un paso al costado para que no entres en ese círculo de la queja. La queja no te conecta con tu sueño, simplemente es una descarga emocional de cómo te estás sintiendo en ese momento.
Y ese sentir viene por algo. No es casual que vos te sientas de una forma. Por lo tanto, es recomendable empezar a trabajar en este sentir para que no desencadene en una queja y que lo puedas trascender en una emoción posibilitante que te acerque a ese sueño que tanto querés como artista y como emprendedor creativo. Y la quinta clave de la que quiero que conversemos hoy con respecto a este punto tiene que ver con las excusas. Las excusas son esos es que no pude llegar a tiempo porque no vino el tren, es que no te pude llamar porque tuve mucho trabajo, es que no tuve tiempo de hacerlo. Todo eso son excusas. Algunas pueden ser que sean válidas, otras inválidas, pero siguen siendo excusas. Y me gusta mucho una frase que es un aforismo que no sé bien de dónde viene, pero me hace mucho sentido con respecto a este tema, que dice: los que llegan, llegan, los que no, tienen excusas. Las excusas van a frenarte, van a hacer que no hagas lo que tenés que hacer. Por lo tanto, te propongo también que empieces a identificar estas excusas que te pones a vos mismo y que te las crees, porque cuando decimos una excusa nos las creemos. Entonces, hay que identificar primero qué son excusas y que cumplen la funcionalidad de excusarte. De ahí que hay que poner el foco en dejar de decir excusas. No tenemos que excusarnos. Si nos comprometemos, lo hacemos. Si no lo hacemos, es mejor que no te comprometas. Y no que luego pongas una excusa de no pude hacerlo por tal o cual cosa. Por lo tanto, de nada vale que pongas como excusa la crisis, el gobierno, la economía, la inflación. Son excusas. Estoy seguro que en tu mismo país, en una situación muy parecida, hay otro artista que está viviendo de su arte. Por lo tanto, estos son excusas. Nada más que excusas. No te las creas como una verdad. Y para terminar entonces con este tema del lado oscuro del arte, te propongo que te hagas una pregunta crucial. ¿Yo qué puedo hacer para? Y te voy a dar algunos ejemplos. Yo, ¿qué puedo hacer para vender mejor mi arte? Yo, ¿qué puedo hacer para manejar mejor mis redes? Yo, ¿qué puedo hacer para incrementar mis ingresos con mi arte? Con esta pregunta nos paramos en un lugar de acción, de accionar, de atravesar la resistencia, las excusas y la queja. Por lo tanto, es importante que puedas empezar a preguntarte este tipo de interrogantes para atravesar el lado oscuro del arte y poder vivir de tu emprendimiento creativo que tanto amás. Quisiera saber tu opinión acerca de todo esto, por lo tanto me gustaría que me dejes tu idea aquí debajo en los comentarios para que la comunidad se nutra y nos podamos ayudar entre todos. Si esta información te fue útil, dale un me gusta y suscríbete al canal, que es completamente gratis y todos los viernes y domingos subo siempre un video nuevo. No te olvides de activar las campanitas para que te avise cada vez que subo un video y no te lo pierdas. Te invito también a formar parte del grupo privado y exclusivo de Patreon, donde con regularidad y con frecuencia comparto contenidos exclusivos en video, en audio, cursos, workshops, masterclasses, conferencias, para que puedas llevar tu emprendimiento creativo a un nuevo nivel. Por otro lado, desde el grupo privado de Patreon podés acceder a sesiones personalizadas conmigo para llevar tu emprendimiento creativo a un nuevo nivel y que puedas trascender eso que hoy te está frenando. Te dejo el link aquí debajo en la descripción. Te propongo que me sigas también en las redes. En todas las redes estoy con mi propio nombre, que es Nahuel García Busemi, pero por sobre todo en Instagram, que es la red que más uso y con regularidad subo contenidos que se complementan con los de este mismo canal también. Si tenés ganas de leer un buen libro sobre todo esto, te recomiendo que descargues gratis el ebook Cómo generar ingresos con tu arte desde comovivirdelarte.com, que es la página web. Te dejo también el link aquí debajo en la descripción.
Tu futuro está en tus manos y como te digo siempre para terminar, lo imposible es imposible hasta que alguien lo hace posible. Y ese alguien puede ser vos. Mi nombre es Nahuel García Buscemi y esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos pronto. Se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour.